Vamos a hablar un poco de la introducción de la estadística. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de estadística y estadísticas hay que tener mucho cuidado. No sé si ustedes han escuchado que hay personas que hablan de estadísticas y otras que hablan de estadística, pero es muy común que pase que no sepan diferenciar entre los conceptos, ¿verdad? Si nosotros empezamos hablando de estadísticas, bueno, estadísticas es un conjunto de datos numéricos que han sido organizados, resumidos y presentados para mostrar las características o evolución de un cierto fenómeno de interés. Por ejemplo, si hablamos de las características de la población, ¿okay? ¿Cuáles han sido las profesiones con mayor salario? ¿Verdad? ¿Cuál es el porcentaje de pobreza en Costa Rica? Por ejemplo, si hablamos de cuál ha sido la estatura promedio de hombres y mujeres en Costa Rica, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, de las estadísticas de producción industrial, si nos vamos, por ejemplo, a una maquila, cuáles han sido las prendas que han salido con defecto y cuáles no han salido con defecto, cuál ha sido la producción total, ¿verdad? Y si hablamos, por ejemplo, de las estadísticas de un campeonato de fútbol, que a mí me gusta mucho poner este ejemplo, ¿verdad? Porque, pues, es muy común para nosotros los costarricenses, ¿verdad? Que por tele siempre vamos los partidos de fútbol, ¿verdad? Incluso en las noticias siempre hay una sección de deportes. Y entonces las estadísticas hablaríamos de cuáles jugadores metieron gol, cuántos goles hubo por cada equipo, ¿verdad? Cuáles jugadores obtuvieron una tarjeta roja o amarilla, ¿verdad? Cuáles esos jugadores cambiaron en el partido, etcétera. Ustedes sabrán más que yo con respecto a eso, pero es un buen ejemplo para, por ejemplo, pues que entendamos que son estadísticas, ¿verdad? Que son esos datos. Por ejemplo, en la pandemia era muy común que nos hablaran de las estadísticas de los pacientes. Aquí yo les traje dos gráficos que hablan acerca de un poco del contexto que hubo en la pandemia, ¿verdad? Y varios estudios que hubo. Cuando estaba la época más fuerte del COVID, ¿verdad? Que era tipo entre 2020 y 2021, ¿verdad? Que se desarrolla la enfermedad. Era muy común que los medios de comunicación, ¿verdad? Y por ahí les puse un noticiero porque pues fue lo que más tuve a la mano. Pero era muy común que nos presentaran muchos gráficos estadísticos, que son los gráficos estadísticos es esto, que ustedes pueden ver por acá. Entonces, es importante que uno sepa, ¿verdad? Cómo se leen. Ahí lo vamos a ir viendo en el transcurso del cuatrimestre. Pero es importante que uno sepa, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con eso? Ok, quiero como contarles un poquito de qué se trata este gráfico. Vean que este gráfico habla de los fallecidos, de los pacientes que estaban en UCI y de los hospitalizados. Entonces ustedes pueden ver que de acuerdo al color, así podemos encontrar la información porque vean que este es un gráfico que empieza en junio y termina en mayo del año siguiente, ¿verdad? Entonces, vean chicos, que los que estaban en UCI generalmente era menor cantidad de las que, por ejemplo, estuvieron hospitalizados, que es la curva que ustedes pueden ver en azul, ¿verdad? Y que se esperaba, por ejemplo, para que mayo de 2021 fuera el pico más alto de hospitalizaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los fallecidos, la cantidad de personas fallecidas estuvo siempre en el medio y se esperaba que para mayo, ¿verdad?, empezara a decrecer un poco la cantidad de fallecidos.
Pero vean que cómo lo vamos leyendo, ¿verdad? Por aquí en este eje que ustedes pueden ver vertical aparece, por ejemplo, la cantidad de personas que, por ejemplo, si lo vemos en octubre, ¿verdad? De 2020, que me parece que eso era el gráfico, ¿ok? Si lo relacionamos hacia la derecha, más o menos la cantidad de personas que podemos observar es entre 600 y 700 personas, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ustedes hacen ahí la relación. Entonces, también, aparte de hablar de la enfermedad, ¿verdad? Y así como pues nosotros lo vivimos, ¿verdad? Independientemente de donde estuviéramos en esa época, pues hubo también un rezago en la parte económica, ¿verdad? Entonces, vean, ese es un gráfico que presenta la OCDE. La OCDE es un ente encargado, ya les digo cómo se llama. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿verdad? Costa Rica pertenece a esa organización. Y ellos habían hecho un pronóstico para el crecimiento de acuerdo a el crecimiento que hubo en el año anterior, ¿verdad? Se esperaba que el crecimiento en el 2019 representa el color azul, entonces vean que en la mayoría, para no decir que en todos los países hubo un buen crecimiento en el 2019. Pero a causa de la pandemia del COVID-19 que hubo en ese momento, ¿verdad? Se esperaba que para el 2020 el crecimiento económico fuera menor. Inclusive vean que China, que es un país de primer mundo y que pues obviamente es un país desarrollado, ¿verdad? Con una gran economía muy estable, vean cómo para el 2020 se esperaba un grande crecimiento, que pasara de un poco más de 6% que tuvo crecimiento en el 2019 a un poco menos del 5% que era el pronóstico para el 2020. Entonces vean cómo inclusive de cosas que nosotros pasamos cotidianas, ¿verdad? Que fue pues toda esta parte de la cuarentena y de la pandemia, de todo eso que hubo rezagos en la economía, vean cómo lo presentamos con estos gráficos estadísticos. ¿Okay? También tenemos la palabra estadística, que su diferencia recalca que cuando hablamos de estadística hablamos de la información numérica cuantitativa sobre un tema, ¿verdad? Y que inclusive hablar de estadística también se habla de la ciencia que engloba la estadística. Entonces, nosotros vamos a estar viendo estadística descriptiva, que ya les hablo de eso, ¿verdad? Pero también existe la estadística inferencial, que eso lo vamos a tocar en estadística 2. Vean, chicos, cómo se comporta la palabra estadística para hablar acerca de la ciencia como tal. ¿Ok? Déjenme acomodar un poco acá la presentación. Ok, y eso era lo que les estaba contando. Chicos, importante también decirles que la estadística se interesa por un grupo de personas, no de la forma individual. Es decir, la estadística no quiere ir a estudiar qué pasó con fulanito en particular, sino de forma general, de un grupo de personas. Porque al estudiar de forma individual carece de interés, mientras que, por ejemplo, cuáles han sido los salarios más altos en Costa Rica. Ok, estamos hablando del grupo de salarios, de un grupo en plural, ¿verdad? Eso es lo que quiero llegar. Que habla de forma plural. Por ejemplo, uno puede estudiar cualquier tema de estadística, ¿verdad? Pero para irnos contextualizando un poco, hablar, por ejemplo, del monto, del plazo, de la tasa de interés, por sí solos, ¿verdad? Es como que yo vaya a estudiar qué hizo la profe Lucía, si sacó un préstamo, cuál fue su préstamo, pagó de forma tardía o ya está en cobro judicial, cuál es el plazo para pagar, cuál es el interés. No me interesa saber qué pasó con la profe Lucía, me interesa saber qué ha pasado con un cierto grupo de población. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un conjunto de préstamos y vamos a analizar cuáles de ellos han sido pagados puntualmente,
bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Un grupo de población. Entonces, por ejemplo, chicos, vean que ya vimos en la historia que la estadística nace de la necesidad de los países, civilizaciones antiguas y reinados, ¿verdad? Monarquías, de tener un control en la población. Entonces, estos son, chicos, los gráficos que vamos a estar viendo, ¿verdad? Importante mencionar que uno de los más importantes es el de la pirámide de población, que es este que les pongo ahí con el mouse. Sepan que Costa Rica tiene una pirámide de población que está invertida, ¿verdad? Es decir, se espera que entre más pasen los años, menos nacimientos hayan. Entonces, no sé si ustedes han escuchado alguna vez que el régimen de jubilación, de pensiones, ha estado un poco en crisis por esta situación que ha pasado, ¿verdad? Porque va a llegar el punto en que van a haber muchísimo más personas jubiladas de las que estén trabajando, entonces el régimen de pensiones tal vez no sea tan sostenible. Entonces vean cómo nos afectan muchos aspectos de la vida cotidiana. Bueno, gráficos circulares, áreas bajo la curva, gráficos de barras, histogramas y demás. Nosotros nos vamos a enfocar en la estadística descriptiva, como les mencionaba, ¿verdad? Que se conoce como un conjunto de métodos estadísticos necesarios para la recopilación, presentación y caracterización apropiada de un conjunto de datos. ¿Okay? Vamos a ver. También existe la estadística inferencial o la inferencia estadística, que se trata de realizar generalizaciones o inferencias acerca de una población y con base en datos procedentes de muestras. Entonces, nosotros más bien en nuestro curso, en el proyecto de investigación que tenemos que hacer, vamos a conversar acerca de los datos. Luego, en el próximo cuatrimestre, vamos a estar haciendo decisiones, vamos a estar tomando decisiones acerca de grupos procedentes o datos, ¿verdad? Procedentes de muestras. Todavía no. ¿Ok? Pero, por ejemplo, inferencias estadísticas cuando tenemos poblaciones muy grandes, ¿verdad? Que por ahí yo les dejo un ejemplo, que es una persona que quiere investigar si presentar un nuevo base va a ser una excelente decisión con respecto a su economía, ¿verdad? Y también tenemos la parte de la probabilidad. La probabilidad es darle un valor numérico que debe cumplir ciertas condiciones o propiedades matemáticas a un evento, ¿verdad? Y expresar el grado de confianza. Entonces, luego hablamos un poquito de la historia de la probabilidad, pero es muy curiosa porque nace a partir de los juegos del azar. Por eso es que ustedes ven que muchos de los ejemplos de probabilidad básica, ¿verdad? Usan regla de Laplace, pero también son enfocados muchos en juegos del azar. Por ejemplo, lanzamiento de dados, lanzamientos de monedas, sacar alguna bola de una caja, por ejemplo, juegos de naipes, el naipe como tal, ¿verdad? En todos los juegos del azar que uno pueda utilizar. Entonces, eso es importante, pues, que quede un poco claro en eso, porque así es como tal vez lo vamos a ver un poco en el curso. ¿Ok? Chicos, entonces, es importante que ustedes acá, ¿verdad? Para retomar un poco, es importante que sepan cuál es la diferencia entre la palabra estadísticas con S y la palabra estadística sin S. ¿Ok? Sepan también que es estadística descriptiva, estadística inferencial y que es probabilidad, ¿verdad? Y cuál es cómo podemos identificarlas cada una de ellas. Y además que es muy, muy importante que también sepan que la estadística como tal se enfoca en grupos de individuos, objetos, pero grupos, no de forma individual.